Bueno, vamos entonces a hablar hoy acerca de la paternidad. Hemos estado hablando mucho acerca de los diferentes roles en el hogar, en el matrimonio. Hemos visto cómo Dios dice en su palabra específicamente o manda en su palabra específicamente a los hombres a que deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, y dice a las mujeres que deben respetar, que deben sujetarse a sus maridos como al Señor. Y todo eso en últimas afecta a los principales espectadores de esa relación. Los principales espectadores de la relación matrimonial vienen siendo los hijos. Los hijos. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de este rol que también forma parte de la familia que Dios diseñó, porque desde el principio en el libro de Génesis lo que Dios hizo fue decirle a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos. Parte del propósito que Dios tenía con la familia es que su imagen pudiese ser esparcida a lo largo de todo el mundo. Y eso ocurre por medio de los hijos. Así que hoy vamos a estar viendo algunos principios para poder aprender cómo los padres deben vivir esta área, el hecho de tener hijos, cómo un padre debería guiar, cómo un padre debería enseñar a sus hijos. Y algo que vemos muy claramente en la escritura es que esa enseñanza debe nacer desde el corazón. Los padres enseñan desde el corazón. Vamos a mirar eso en Deuteronomio, ahí no me ocupo la letra completa, pero es Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 9. Si alguien tiene ese texto, lo puede leer. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias porque tú nos muestras en tu palabra cómo debe vivirse este rol de la paternidad, cómo los padres deben enseñar a sus hijos. Y tú nos das los principios, Señor, para que esto suceda, para que la familia pueda funcionar también conforme a lo que tú has establecido, no conforme a los rudimentos de este mundo, no conforme a la psicología moderna, no conforme a las ideologías que han tratado de distorsionar lo que tú has establecido como bueno. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes a todos los padres que estamos aquí presentes, o aún aquellos que planean en un futuro ser padres. Ayúdanos a entender la importancia que tiene este llamado para ti, Señor. Los padres debemos enseñar no superficialmente, no simplemente de forma mecánica, no para cumplir tal vez con un checklist, sino que debemos enseñar desde el corazón. Ayúdanos a hacer eso, Señor, en dependencia de tu Espíritu Santo, para que así podamos glorificarte y para que así podamos transmitir a la siguiente generación lo que es el mensaje del Evangelio, para que la siguiente generación de cristianos que está a nuestro cargo pueda ser una generación que te honre y que te glorifique solo a ti. Padre, oramos que solo tú seas exaltado por medio de la exposición de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces ahí en Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 9, ese texto lo estudiamos hace un tiempo atrás, cuando estábamos celebrando lo que fue el Día del Padre, y estuvimos hablando acerca de la importancia de que los padres puedan enseñar desde el corazón. Y eso es muy importante porque hoy en día la crianza se ha enfocado mucho hacia la parte del hacer, mucho hacia la parte de los métodos, hacia la parte de las estrategias. Uno puede encontrar libros que dicen 3 pasos para ser un mejor papá, 5 pasos para hacer que tu hijo obedezca, 10 reglas para lidiar con un berrinche y cosas por el estilo. Pero todo ese enfoque muchas veces está en algo externo.
está en la estrategia, está en el método, en lo que estoy haciendo para tratar de que mi hijo haga lo que yo como padre quisiera que haga. Pero lo que la Escritura nos muestra es que la enseñanza de un padre inicia desde su corazón. Nótense que antes de hablarle de que van a repetir esas palabras, que las va a repetir en su casa, andando en el camino, al acostarse, al levantarse, todo lo que dice ahí Deuteronomio 6, antes de eso, dice ahí Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es como si el Señor estuviese diciendo, no quiero simplemente que seas un lorito repitiéndole las palabras a tus hijos y ya, quiero que primero esas palabras estén sobre tu corazón. Y cuando estén sobre tu corazón, entonces las vas a poder repetir a tus hijos. Tratemos de preguntarnos un poco por qué. Coloqué ahí en la parte de reflexiona. ¿Por qué creen que Moisés es enfático al decir que el mandamiento principal, porque esto que estamos leyendo es el mandamiento principal? Deuteronomio 6, verso 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el texto que Jesús citó cuando le preguntaron acerca de cuál era el primer y grande mandamiento. Entonces, ¿por qué creen ustedes que Moisés es enfático al decir que el mandamiento principal de amar a Dios debía estar primero en el corazón de los padres antes de ser repetido a los hijos? ¿Por qué ese orden? ¿Por qué no simplemente dijo, bueno, pues usted enséñele y la palabra de Dios no vuelve vacía y la palabra hará lo que tiene que hacer y ya? Sino que hay una intencionalidad de Moisés en decirle, no, necesito que los padres primero tengan esto en el corazón. Que los padres primero amen a Dios con todo lo que son, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Cuando eso esté en el corazón del papá, entonces va a poder repetir y va a poder enseñar eficazmente a sus hijos. ¿Por qué creen que hay ese énfasis en el texto? Sí, es muy importante, ¿no? Tratemos de pensar lo que pasaría si no se hiciera así. Si simplemente el papá dice, bueno, pues yo le voy a enseñar a mi hijo y ya, algo que realmente no está en mi corazón. Simplemente se lo voy a enseñar porque es lo que me toca como papá hacer. ¿Ustedes creen que ese hijo realmente sería edificado? Muy probablemente ese hijo tendría muchos argumentos para cuestionar las enseñanzas de su papá. Porque ese hijo va a decir, pero papá, usted me está enseñando algo que usted no vive, que no está en su corazón. Entonces, y de hecho, hacerlo de esa manera trae muchas consecuencias y lo hemos vivido en la iglesia y aún fuera de ella, con personas que enseñan algo y sus acciones niegan lo que están enseñando. Y eso causa rebeldía y causa que muchos hijos no quieran saber nada de la enseñanza de su papá, porque están viendo una incoherencia. Entonces, el diseño de Dios para los padres, para el hogar, es que primero debe estar en nuestro corazón la palabra para que luego podamos enseñarla. Recordemos que en Deuteronomio es la generación de personas que sobrevivieron al éxodo. ¿Recuerdan la historia cuando el pueblo de Israel, el mar se dividió en dos y bueno, toda esa generación pasó? Aquí en Deuteronomio, Dios les está dando instrucciones a ellos para que sepan cómo conducirse, para que ellos sepan cómo glorificar a Dios y para que la siguiente generación pueda permanecer en la fe. Y eso es curioso porque para estas personas probablemente la única instrucción que iban a tener era el libro de Deuteronomio. O sea, ellos no iban a tener el Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos hoy, o el resto del Antiguo Testamento. Ellos iban a basar su crianza de los hijos en el Pentateuco y en esto que está aquí de Deuteronomio capítulo 6. Entonces, para esas personas debía ser suficiente este texto para enseñar a la siguiente generación. Entonces preguntémonos, ¿cuáles son las consecuencias de un modelo de crianza que se enfoca solo en métodos y no en el corazón de los padres? Un modelo de crianza de 5 pasos para que tu hijo obedezca.
10 pasos para hacer que tu hijo se quede quieto en la iglesia. Yo necesito ese. ¿Qué pasa si nos enfocamos solo en los métodos, pero no en el corazón de los padres? ¿Será eficaz esa enseñanza? Realmente, ¿no? El énfasis de Moisés acá es porque él sabe que si nos enfocamos solo en lo externo, si nos enfocamos en dar una enseñanza que escribimos con nuestra mano y borramos con el codo, como dice el dicho, pues realmente eso no va a ser fructífero para nada. De hecho, una de las exhortaciones más fuertes de Jesús fue precisamente para los fariseos, porque predicaban algo que no vivían. Y Jesús les dice, incluso Jesús llegó a decir, oigan lo que dicen, pero no los imiten, porque sus acciones realmente son contrarias a lo que están enseñando. Entonces, esa actitud puede llegar a hacer mucho daño en el corazón de los hijos. Entonces, es muy importante, para ser padres eficaces en nuestra enseñanza, necesitamos que la enseñanza primero esté en nuestro corazón. Con lo que hay, ¿es posible enseñar genuinamente algo que primero no se tiene en el corazón? ¿Es posible enseñar genuinamente algo que primero no se tiene en el corazón? Honestamente, no. Uno puede fingir. Hay personas que venden un producto y saben que el producto es malo y no les interesa y bueno, tal vez lo fingen en su estrategia de marketing para vender. Pero un buen vendedor es aquel que está convencido en últimas de que su producto es bueno y por eso lo vende, porque sabe que es de calidad. Pero si no, realmente esa persona pues lo hará tal vez por cumplir. Pero para que la enseñanza pueda ser eficaz en el corazón de nuestros hijos, tiene que ser una enseñanza de corazón a corazón. El corazón de los padres, amando a Dios con toda su alma, mente, corazón y fuerzas, como leímos en el pasaje, ese padre que está amando a Dios así, es el que va a poder ser más eficaz para transmitirle esa enseñanza a sus hijos. Para que cuando él le repita a sus hijos la palabra de Dios, realmente ellos puedan darse cuenta que su papá tiene una fe auténtica. Su papá no está simplemente cumpliendo con un checklist para mostrarle al pastor que sí está cumpliendo con los devocionales familiares. No. Debe ser evidente que papá ama a Dios. Debe ser evidente que mamá ama a Dios. Por más defectos que tengan, por más debilidades, por más cosas, aspectos por mejorar que haya en sus vidas, es importante que puedan reflejar que aman a Dios con todo su ser. Ahí empieza la crianza. Y es un reto para nosotros como padres. La crianza no empieza en las estrategias, no empieza en los métodos que voy a utilizar para hacer que mi hijo se convierta al Señor. La crianza empieza en mí, empieza en que yo necesito amar a Dios con todo lo que soy para poder reflejarle a mi hijo lo que es el carácter de Cristo Jesús. Entonces vamos a mirar Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23, ahí vemos la sabiduría salomónica. La sabiduría de Salomón nos ayuda mucho también en términos de la crianza. Proverbios capítulo 23, versos del 26 al 27. Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. Amén. Miren que en el versículo 26, Salomón está diciendo, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Y qué le dice? Y miren tus ojos por mis caminos. O sea, él está diciendo a su hijo, mira cómo estoy actuando, mira mis caminos. Y luego le da la instrucción, le dice, porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. ¿Cómo sería para ese hijo ver a su papá ir detrás de una ramera? Si él ve a su hijo ir detrás de una ramera, le va a decir, pero papá, tú dijiste que mirara por tus caminos y tú me estás advirtiendo de la mujer ramera y estás con una. Sería una incoherencia, ¿cierto? Por eso es muy importante que el papá primero tenga a Dios en su corazón, que realmente esté siendo lleno del Espíritu Santo para que pueda ser eficaz al momento de compartirle
a su hijo. Y yo sé que eso puede hacernos sentir de pronto, entonces tengo que ser prácticamente un cristiano perfecto para poder enseñar a mi hijo. Pero no se trata de eso. El énfasis del pasaje no está en una vida intachable, está en nuestros afectos, a quién amamos. El papá debe poder modelar, por más errores que tenga, por más pecados, por más fallas, por más defectos, debe poder modelar que ama a Dios. Y sí, papá se va a equivocar, papá va a hacer cosas indebidas, pero papá en esos momentos se va a arrepentir y va a modelar a Cristo. Y va a decirle a su hijo, hijo, perdóname por el mal testimonio que he sido para ti, pero realmente quiero que sepas que eso que hice estuvo muy mal, tú no debes imitar eso porque eso no refleja el carácter de Jesús, pero voy a orar al Señor y le voy a pedir que Él me ayude y voy a trabajar en mi carácter para que yo pueda demostrar con mis acciones y no solo con mis palabras que amo a Dios. Y quiero que tú aprendas eso también, que cuando tú falles no te alejes de Dios, sino que lo busques, sino que permitas que sea Él quien dirija cada área de tu vida. Entonces la paternidad empieza ahí. La paternidad empieza en el hecho de que el papá debe amar a Dios con todo su ser. Efesios capítulo 3, y esto es interesante también porque el apóstol Pablo, según sabemos, pues no fue padre, o no tenemos ningún registro de que el apóstol Pablo haya tenido hijos en la carne, digámoslo así. Pero sí él nos muestra que su relación con sus discípulos era como la relación de un padre y un hijo. Y de hecho muchas veces llamó a Timoteo su hijo espiritual o su hijo en la fe. Cuando habló de Onésimo también dijo que lo había engendrado en sus prisiones. Entonces para Pablo la relación interpersonal que hay entre una persona que está siendo discípulo de él era como la relación de un padre y un hijo. Y miren la oración que él hace puntualmente por una iglesia que él mismo había plantado. Efesios capítulo 3, versos del 14 al 19. Ese texto es muy bueno, muy impactante. Efesios 3, versos del 14 al 19. Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Tremendo eso, ¿no? ¿Por qué doblaba el apóstol Pablo sus rodillas para esta iglesia? ¿Cuál era la causa por la cual estaba doblando sus rodillas? Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Otra vez dice, verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y luego viene el propósito, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El apóstol Pablo le costaba mucho resumir, ¿no? Era como una idea ahí tras otra. Pero realmente lo que muestra esto es que el corazón paternal de Pablo por una iglesia rogaba y oraba y doblaba sus rodillas para que fuesen fortalecidos en su interior. Para que habite, como dice el texto, Cristo por la fe en sus corazones. La paternidad es una enseñanza de corazón a corazón. El papá lleno del amor de Dios, el papá que conoce a Cristo, que está procurando, a pesar de sus fallas, está procurando vivir para Él, debe poder transmitir y hablar al corazón de su hijo y motivarle a su hijo a que él pueda ser un imitador de Él en eso que Él está haciendo, que es para la gloria de Jesucristo. Entonces, esto debe ocurrir en cada hogar, en cada familia, y eso es un reto.
Es un reto porque humanamente no somos capaces, en nuestra carne es imposible. Por eso lo que necesitamos entender primeramente es que debemos estar llenos del Espíritu Santo. Solamente cuando estemos amando a Dios con todo nuestro ser vamos a poder ser eficaces para compartir nuestra fe, para poder compartir las enseñanzas de la palabra a nuestros hijos. Con lo que ahí los hijos deben ver en sus padres una fe auténtica, en la que a pesar de los muchos defectos que tengan, aman a Dios con todo su ser. Y eso les impactará más que cualquier estrategia. Más que cualquier libro acerca de la crianza, lo que va a impactar la vida de un hijo es ver a papá amando a Dios. Es ver a mamá que lo más importante para ella no es el dinero, no son las cosas de este mundo, lo más importante para ella es Dios. Eso va a impactar la vida de ese hijo. Es curioso porque en Estados Unidos hicieron una encuesta a un grupo de pastores y les preguntaron a todos, bueno, ¿cuál es el factor diferencial en su vida? ¿Qué fue lo que ustedes consideran que causó de alguna manera que ustedes estuvieran en el ministerio? La respuesta más común de los pastores fue la fe de mi mamá. La fe de mi mamá, ver a mi mamá orando todos los días a pesar de mi rebeldía, a pesar de mi pecado, a pesar de que no quería realmente nada que ver con la iglesia, me impactó tanto y me enseñó un amor sacrificial que yo simplemente tuve que rendirme. Simplemente tuve que reconocer, bueno, si mi mamá me ama así, ese amor no es el amor de este mundo. ¿Qué beneficio tiene esa señora orando por mí todas las noches? Clamando al Señor por mi alma cuando yo no hago más que despreciar el mensaje que ella da. Pero ese testimonio de fidelidad en el hogar impactó la vida de esos pastores y dijeron, lo más relevante para que estemos hoy en el ministerio fue ver el testimonio en casa de mamá. Y es lo que vemos también en la Escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 1, Timoteo, un hombre de Dios, discípulo del apóstol Pablo, que recibió 2 cartas del Nuevo Testamento. Pablo le recuerda precisamente la fe no fingida de su mamá. La fe no fingida de su mamá y también de su abuela. Eso impactó tanto la vida de Timoteo que él se convirtió en un imitador de esa fe. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos del 3 al 5, si alguien lo tiene ahí lo puede leer. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Entonces ahí podemos ver al apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo y diciéndole, bueno, quiero que traigas a tu memoria la fe no fingida, la fe auténtica, la fe real. No es una fe superficial, no es una fe nominal. Hoy en día cualquiera dice ser cristiano, pero lo que había en la abuela de Timoteo y en la mamá de Timoteo era algo no fingido. Era algo que era evidente, que era real. Ella no estaba jugando a ser cristiana, ella no estaba aparentando ser algo que no era, no, realmente había una fe en ella. Probablemente tenía errores, probablemente se equivocó en muchas cosas con Timoteo, pero su fe era auténtica. La fe auténtica de los padres es el medio más grande para poder impactar la vida de los hijos. Para que esos hijos puedan ver un reflejo del evangelio. Saben que todo lo que estudiamos acerca del matrimonio, de los roles en el hogar, el rol del esposo y el rol de la esposa, eso es un reflejo del evangelio. El esposo debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, y la esposa debe sujetarse a su esposo, así como la iglesia se sujeta al Señor Jesucristo. Esa imagen, ese cuadro en el hogar debe ser un reflejo del evangelio para el hijo. El hijo, al ver eso, al ver los roles que ocupa papá y mamá en la casa, debería poder llegar a la conclusión
mis papás son un reflejo del Evangelio. Mi papá me recuerda a Cristo, mi mamá me recuerda a la iglesia. Eso debería ocurrir en la medida que el hijo puede observar la vida de sus padres. Y en el caso de Timoteo, a pesar de venir de un hogar disfuncional, porque el padre de Timoteo no era cristiano, la fe auténtica de su mamá fue el medio que Dios usó para que él pudiese ser el hombre de Dios que fue. Gracias a Dios por la mamá de Timoteo. A veces no pensamos mucho en eso, pero gracias a Dios por la mamá de todos los personajes bíblicos, por su fidelidad, porque les enseñaron el Evangelio, porque tal vez fueron el medio, como el caso de Timoteo, para que sus hijos fuesen salvos y para que hoy en últimas tengamos estas cartas y las podamos leer. Entonces, el Evangelio modelado en el hogar es el medio principal para que los hijos adquieran el temor de Dios. Hechos capítulo 16, este es un texto que ha sido muy mal interpretado. Muchas personas han usado este pasaje para tratar de decir que si una persona cree en Cristo, automáticamente toda su familia también se va a salvar. Pero esa no es la enseñanza del pasaje. De hecho, lo que el pasaje nos muestra principalmente es cómo la influencia de un cristiano con una fe auténtica se puede convertir en el medio para que su casa llegue a los pies de Cristo. Pero no quiere decir que simplemente por creer en el Evangelio toda mi familia se debe convertir. Entonces vamos a verlo. Hechos capítulo 16 nos habla acerca de la conversión del carcelero. Hechos 16, versos del 27 al 34. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Mucha gente solamente lee el versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero pueden ver cómo este carcelero recién convertido al Señor se convirtió en el medio para que su casa escuchara el Evangelio. Él fue el instrumento que Dios usó para llevar a los discípulos y que ellos predicaran el Evangelio y terminaran bautizándolos a todos en su casa. Lo que este texto nos está enseñando no es que si yo creo en el Evangelio, automáticamente toda mi familia se va a convertir. Lo que está enseñando el pasaje es que si yo creo en el Evangelio, tengo la posibilidad, como el carcelero, de ir a mi casa y predicarle el Evangelio de salvación a mi familia, y tal vez Dios pueda obrar a través de mi vida para que ellos sean salvos. Tal vez yo pueda ser ese instrumento para que mi familia caiga rendida a los pies de Cristo. Saben que hay estadísticas que muestran también que cuando el hombre se convierte en el hogar hay un 90 o 95% de probabilidad de que su casa también lo haga. No siempre ocurre lo mismo cuando una mujer se convierte primero al Señor, pero eso nos muestra también parte del diseño de Dios para el hogar. Cuando el hombre es el que se rinde primero a los pies de Cristo, generalmente es eficaz para ir y predicar el Evangelio a su casa y para que todo su hogar se rinda al Señor. Entonces, esto habla de la influencia que podemos tener, y los padres tienen una influencia enorme en la vida de sus hijos. Padres que aman a Dios con todo su ser, con toda su alma, toda su mente y todas sus fuerzas, van a ser el medio principal para que su casa sirva al Señor, para que su casa pueda ser un reflejo de la gloria de Dios. Con lo que ahí en la parte de aplica, ningún padre, por esforzado que sea, puede lograr la salvación de su hijo. Eso es una verdad.
Ningún padre, por más que quiera, puede convertir a su hijo. Pero, no obstante, también debemos recordar que en el mundo no existen personas con mayor responsabilidad e influencia espiritual sobre la vida de los hijos como los padres. No hay nadie que tenga más influencia en un hijo que un padre. La relación de padre a hijo es inquebrantable. No existen los ex hijos o él es mi ex padre. Eso no existe. Es una relación inquebrantable la de padre e hijo. Entonces, la relación inquebrantable que hay entre padres e hijos debe ser aprovechada por los padres cristianos para procurar con toda diligencia la salvación y o santificación de sus hijos. Los padres cristianos deben aprovechar eso. Van a tener una relación para toda la vida con esa alma. Y es el medio que Dios puede usar para impactarlos. Entonces es muy importante entender eso. Si bien no los podemos convertir, no los podemos salvar aunque quisiéramos, sí tenemos una gran responsabilidad y una gran influencia sobre sus vidas. Y debemos esforzarnos diligentemente para hacer que esto suceda, para que nuestros hijos puedan ser expuestos al mensaje de salvación, entendiendo de que ese esfuerzo empieza primeramente en mi corazón. Empieza en que yo ame a Dios con todo lo que soy, para poder modelarle a mi hijo las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, los padres que están acá, preguntémonos a manera de aplicación, ¿qué tanto te estás esforzando por lograr que tus hijos vivan la palabra de Dios? ¿Qué tanto esfuerzo estás dedicando en eso? Saben, cuando nosotros escuchamos de pronto de padres que son irresponsables, hay padres que incluso abandonan a sus hijos. Hay bebés que han sido encontrados en una bolsa de basura en la calle. Y cuando vemos eso nos indignamos. ¿Cómo es posible que un papá no le importe su hijo y prefiera abandonarlo? ¿O cómo es posible que ese papá irresponsable no le dé la cuota alimentaria a su hijo? Pero nos indignamos por la alimentación material. ¿No deberíamos indignarnos igual cuando un padre no provee espiritualmente para su hijo? Incluso deberíamos indignarnos más. Porque las almas son eternas. En últimas, el cuerpo tarde o temprano ha de perecer. Pero el alma de ese hijo es eterna. Y un padre que tiene la posibilidad, tiene a su hijo ahí con él, cuando está todavía en casa, incluso cuando está afuera, porque el vínculo sigue permanente, el vínculo no termina, aun cuando esos hijos van y se casan y forman su propio hogar, sigue siendo su papá, sigue siendo su mamá, sigue teniendo acceso a su alma. Entonces, debería indignarnos mucho más ver a un padre que no provee espiritualmente para su hijo. ¿Cómo es posible que lo tenga ahí en la casa, que tiene la posibilidad de predicarle el evangelio y no lo hace? Es más importante darle de comer o llevarle algo físico que algo espiritual. Eso debería llevarnos a cuestionar. Nosotros como padres tenemos una responsabilidad delante de Dios y un día vamos a dar cuenta por eso. El Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste con el alma que te di? Que vivió tal vez 20 años a tu lado y que luego se fue y formó su propio hogar, pero que seguiste en contacto con él o con ella, si es una hija. ¿Qué hiciste? ¿Cómo usaste ese tiempo? ¿Cómo usaste esa relación inquebrantable que te di con él o con ella? ¿Qué tan diligente fuiste para predicarle el mensaje de salvación? ¿Pueden ver en qué momentos dice en Deuteronomio 6 que se le debe repetir la palabra a los hijos? Dice ahí, verso 7, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, ¿cierto? Y dice, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Prácticamente está diciendo en todo momento. ¿Saben qué significa eso? Que los padres debemos estar presentes. Vivimos también en una generación de padres ausentes, tal vez no físicamente, pero emocionalmente totalmente desconectados. Padres que están trabajando 12 horas al día,
que llegan completamente agotados a la casa donde ya no hay energía para hacer un devocional con el hijo. Y eso también está muy mal. Hay que organizar las prioridades, porque el alma de mis hijos o el alma de mi hijo es eterna. En cambio, mi trabajo es temporal. Yo me puedo matar trabajando y al final, si me muero, contratan a otro y ya. La empresa va a seguir. Pero mi hijo solo tiene un papá. Me necesita que yo sea un padre presente. Entonces hay que ajustar prioridades y a veces hay que tomar decisiones que pueden ser difíciles. Pero es necesario por buscar el bienestar espiritual de nuestro hogar. Saben que en 1 Samuel capítulo 2 vemos una exhortación que Dios hace a un padre precisamente porque ese padre decidió ser negligente en aquello que era su responsabilidad. Un padre no solo debe preocuparse por la salvación de su hijo, un padre también debe preocuparse por la santificación de su hijo. Si su hijo es un cristiano, ese hijo debería estar creciendo en santidad, creciendo en semejanza a Dios. Y cuando eso no ocurre, el papá debe estar ahí para estorbar el pecado de su hijo. Y si el papá permite o es alcahueta con aquello que realmente Dios aborrece, como es el pecado, también tendría que darle cuentas a Dios. Y fue lo que pasó con el profeta, con el sacerdote Elí. Miremos 1 Samuel capítulo 2. Vamos a leer ahí los versículos del 27 al 35 para ver la exhortación que Dios le hace a Elí por el pecado de sus hijos. Y eso es curioso porque uno pensaría, pues Dios debería haberle pedido cuentas, pero a los hijos. Pero no. Dios le pide cuentas a Elí porque esos hijos eran su responsabilidad o él tenía responsabilidad en esa crianza. Miremos 1 Samuel 2 del 27 al 35. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo andaré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya ancianos en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Amén. Tremendo eso, ¿no? ¿Pueden ver la gravedad de lo que pasó? O sea, las consecuencias fueron horribles. 2 hijos murieron, él como sacerdote fue reemplazado, y todo porque decidió honrar más a sus hijos que a Dios. ¿Cómo los honró más? No disciplinándolos, dejándolos. Bueno, pues ellos quieren hacer los sacrificios como a ellos les parece, entonces no pasa nada. Entonces el padre tiene una responsabilidad, la madre tiene una responsabilidad, y es disciplinar a sus hijos cuando pecan, estorbarlos en su pecado. Un hijo de padres creyentes no debería poder pecar tranquilo. Debería tener siempre
una piedra de tropiezo en sus papás para evitar que su corazón sea endurecido, para evitar que sea engañado por las mentiras de Satanás. Entonces es parte de la responsabilidad del creyente. Saben que algo que sucede mucho y que de hecho vemos incluso en la vida de los patriarcas es que nos enfocamos mucho en nuestra relación personal con Dios y a veces pensamos, bueno, pues si yo estoy bien con Dios, ya es suficiente. Mi hijo que mire a ver, él mirará. Y como que con esa actitud individualista muchas veces terminamos justificando el ser permisivos con ellos. No, es que eso es un problema de él. Yo he escuchado padres cristianos que me han dicho, pastor, yo ya se lo entregué a Dios. ¿Cómo así? ¿Vive en tu casa? ¿Cómo que se lo No, yo ya se lo entregué a Dios. Ya me cansé, él es una persona muy terca, entonces ya, que Dios obre en él. Y yo, sí, pero Dios obra a través de ti, tú eres el papá, tú eres la mamá. O sea, no podemos desligarnos de esa responsabilidad. Hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance por procurar la salvación o santificación de nuestros hijos. Es parte de la tarea de un padre cristiano. Es muy importante. Entonces, en ocasiones pensamos, bueno, como ya yo estoy bien con Dios y yo creo que estoy sirviendo a Dios, entonces eso que él haga o deje de hacer, pues ya vendrá siendo su problema. Y de hecho los problemas que hemos visto en Abraham, en Isaac, en Jacob, fueron hombres de Dios, sí, pero como padres fallaron mucho. Abraham falló, Isaac falló, Jacob falló, es casi que un patrón común, fueron malos padres. Y la siguiente generación fue sufriendo las consecuencias. De hecho es triste que el libro de Génesis termina y se supone que había una gran influencia de hebreos en Egipto. Uno esperaría que pues Egipto fuese convertida al Señor, que cada vez Egipto fuese una nación más creyente. Y luego pasa uno al libro de Éxodo y esa generación se olvidó de todo. ¿Qué pasó? No cumplieron con lo que Dios les había encomendado como padres. No pasaron la enseñanza a la siguiente generación. Tal vez pensaron, no, yo soy cristiano, yo estoy bien, él mira a ver, ya está grande, ya tiene que tomar su decisión. Pero no debería ser así, debería haber una carga en el corazón del padre por la salvación y por la santificación de su hijo. Saben que en Romanos capítulo 9, ese es uno de los textos para mí más impresionantes que el apóstol Pablo dijo, porque él habla de sus hermanos en la carne, habla de los israelitas, los descendientes étnicos de Israel, y él afirma algo que realmente creo que muy pocos cristianos podrían afirmar de forma honesta. Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 5, vamos a leerlo. Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 5, si alguien lo tiene ahí lo puede leer. Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria y el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Tremendo eso, ¿no? Y no había una relación padre a hijo ahí. Él dice, son mis hermanos en la carne, son mis parientes. Pero aún así, dice Pablo, deseara yo mismo ser anatema. ¿Saben qué significa la palabra anatema? Anatema significa maldito. ¿Tú podrías decir honestamente que tú desearas ser maldito, separado de Cristo, por amor a tu hijo, por amor a tu hija? ¿Tienes esa carga en el corazón? ¿O te has vuelto indiferente? ¿O te has endurecido pensando, no, este hijo ya no tiene arreglo, ya me cansé de hacer el bien, ya me cansé de decirle las cosas y ya
se lo entrego a Dios, como dicen algunos. Debemos ser conscientes de que tenemos una responsabilidad. Si Pablo, ante un Israel endurecido, ¿ustedes saben qué hacía Israel con los profetas? Jesús mismo le dijo: Israel, Jerusalén, tú que matas a los profetas, esa gente tan mala, tan perversa, que estaba haciendo cosas horribles, Pablo dice: yo deseara ser anatema. Yo deseara ser maldito con tal que uno de estos israelitas, parientes en la carne, conociera al Señor. ¿Cuánto más no debería ser la carga que un padre tiene por la salvación de su hijo? ¿Cuánto más no debería ser el esfuerzo que ese padre hace para que su hijo conozca al Señor? Y ese esfuerzo empieza primeramente en que amemos a Dios con todo lo que somos, para poder repetir las palabras a nuestros hijos y para poder ser eficaces en eso. Con lo que hay en la parte de razón, la relación entre un padre y un hijo es una analogía humana de la relación entre Dios Padre y Dios Hijo. Eso es muy impactante. Dios se revela a sí mismo, la primera persona de la Trinidad, como Dios Padre. Y la segunda persona de la Trinidad se revela como Dios Hijo. Por lo tanto, es importante que como padres seamos intencionales en tener tiempos de comunión con nuestros hijos. Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Entonces, ¿cómo debería ser la relación entre un padre y un hijo? Obviamente hay limitaciones en esa analogía. Un hijo no es exactamente igual a la relación entre Dios Padre y Dios Hijo. Obviamente esa es una relación eterna. El uno no fue engendrado del otro. Pero el hecho de llevar estos títulos sí debería mostrarnos que tenemos una responsabilidad. Los padres deberíamos modelar el carácter del padre para nuestros hijos. Después de todo, con lo que hay, nuestra relación con ellos va a ser la primera noción que se lleven cuando estudien que Dios es Padre. Yo pienso mucho en eso. Cuando tenga que enseñarle a mi hijo que Dios es Padre, o sea, Dios es como tú, papá. ¿Qué responsabilidad? Yo voy a hacer en últimas la noción primera que mi hijo va a tener cuando escuche acerca de la paternidad de Dios. Y por lo tanto, cada padre debería estar pensando: ¿cómo hago para modelar a mi hijo el carácter del Padre? ¿Cómo hago para modelar a mi hijo que Dios es amor, que Dios es justicia, que Dios es santo, santo, santo? ¿Cómo hago para modelar esas cosas? Para que yo no sea un antiejemplo, para que yo no sea algo contrario a lo que él debe percibir al momento de estudiar lo que es la paternidad de Dios. Entonces, la paternidad de Dios y la relación entre Dios Padre y Dios Hijo es una relación de unidad. Por eso, el Padre y el Hijo deben estar unidos. Los padres y los hijos deben pasar tiempo juntos. Y yo sé que vivimos en una sociedad que nos absorbe, que tal vez hay muchos afanes, muchas ocupaciones, pero hay que ser intencionales. Y hay que apartar tiempos específicos. Mucha gente, como está todo el tiempo ausente de la vida de sus hijos, lo que hace es: voy a compensar con regalos. Como yo no pude estar, entonces lo invito a comer helado, o entonces le traigo la PlayStation, entonces hago esto, aquello. Pero ningún regalo compensa la ausencia de papá. Ningún regalo compensa la ausencia de mamá. Hay que ajustar prioridades y hay que entender de que lo que nuestro hijo necesita es la influencia santificadora de papá y es la influencia santificadora de mamá. Entonces pregúntate: ¿estás invirtiendo tiempo de calidad y cantidad con tus hijos? No simplemente es pensar: yo voy a pasar 5 minutos de calidad con mi hijo y me voy toda la semana a trabajar. Así no funciona. Eso no refleja la relación entre Dios Padre y Dios Hijo. Entonces necesitamos tiempo de calidad y cantidad también. Necesitamos horas de tiempo invertidos en esa relación. Y no importa si ya tu hijo es mayor de edad. No importa si ya tu hijo fue y formó su propio hogar.
Como padre, tú debes poder pasar tiempo con tu hijo, debes poder invertir en él, debes poder tratar en todo lo que esté a tu alcance por influirlo con el evangelio. Es la labor de un papá. Efesios capítulo 6, vamos ahí. Efesios capítulo 6 sería como el equivalente neotestamentario de Deuteronomio 6. Deuteronomio 6 iba a estar enfocado en el pueblo de Israel que había salido de la esclavitud en Egipto. Efesios 6 sería todo lo que tendría un creyente de la iglesia de Éfeso para saber cómo criar a sus hijos. Busquemos Efesios capítulo 6, versos del 1 al 4. Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Es interesante ahí que Efesios 6.1, cuando habla de padres, la palabra en el original hace referencia al sexo masculino y al sexo femenino. O sea, para ambos, papá y mamá, deben ser honrados, deben ser obedecidos por los hijos. Pero cuando dice Efesios 6.4, y vosotros padres, ahí la palabra en el griego es pater y hace referencia al sexo masculino. O sea, está dando una instrucción específica para los hombres. Vosotros, padres, progenitores masculinos, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Es una gran responsabilidad que tenemos los hombres en el hogar, de criar a nuestros hijos, y la palabra criar también tiene que ver con darles forma. O sea, yo debo modelar en mi hijo el carácter del Señor. Y para poder hacer eso, tengo que estar amando a Dios con todo lo que soy. De lo contrario, va a ser imposible. Entonces es muy importante realmente que seamos diligentes en esto, que invirtamos el tiempo necesario para pasar con nuestros hijos y para poder influirlos. ¿Saben que hay padres también que solamente se enfocan en corregir a sus hijos? Y eso termina provocándolos a ira, porque cada vez que el papá aparece en la vida es para regañarlo. Hijo, fallaste en el colegio, ¿por qué hiciste esto mal? ¿Por qué aquello? Pero nunca hay un tiempo simplemente de comunión. Dios Padre y Dios Hijo han tenido comunión eterna desde antes de la fundación del mundo. La comunión entre papá y el hijo es muy importante. Pablo, cuando habla con su hijo en la fe, Timoteo, no siempre lo está regañando. A veces, como leímos ahí, está dando gracias a Dios por su vida. A veces simplemente le está recordando cómo el evangelio debe moldear cada área de su vida. Entonces es muy importante que el padre no aparezca simplemente para corregir, simplemente para llamar la atención respecto a algo. Ni siquiera Dios es así con nosotros. Dios nos corrige, sí. Dios nos da mandamientos, sí. Pero Dios también nos dice en su palabra que nos ama. Que nada nos puede separar de su amor, que lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. También nos da instrucciones acerca de cómo conducirnos en esta vida. Y aunque hay momentos donde nos exhorta y hay momentos donde nos manda a arrepentirnos por algo que hacemos mal, también hay muchos momentos donde simplemente nos recuerda su amor, donde simplemente nos insta a orar para que tengamos comunión con Él. Ese mismo carácter debe poder reflejarlo un padre con su hijo, tener comunión con Él. Y cuando eso se hace, va a ser más fácil corregir, va a ser más fácil exhortar, va a ser más fácil poder decirle a ese hijo que lo que está haciendo está mal, que necesita arrepentirse porque él sabe que su papá lo ama, ya se lo ha demostrado antes. Ya hay una relación a través de la cual se ha invertido mucho y por lo tanto ese hijo va a poder recibir mejor la exhortación. Primera de Timoteo capítulo 1 vemos la forma como Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 1 versículos del 1 al 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios a nuestro Salvador,
y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Pueden ver la forma como Pablo le está escribiendo? Aquí no lo está regañando. Aquí simplemente le está diciendo a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Palabras de afirmación. Hijo, tú eres un verdadero hijo en la fe. Hay otros por allá que son falsos, pero tú eres un verdadero hijo en la fe. Doy gracias a Dios por ti. Gracias por lo que el Señor ha hecho en tu vida. Dice, gracia, misericordia y paz. Lo está bendiciendo. Hijo, deseo para ti gracia, misericordia, paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces hay un lugar también para eso. El Padre debe poder pedirle al Señor sabiduría para poder reflejar eso. De pronto alguien estudiando esto podría pensar, bueno, pero si yo no tengo hijos, ¿qué? Bueno, tal vez no tienes hijos físicos, pero como Pablo también puedes tener un hijo en la fe. Si tú decides invertir de tu tiempo y de tu vida en alguien, esa persona hasta cierto punto se puede convertir como un hijo en la fe para ti. Entonces también hay aplicación acá para los solteros. Una persona soltera como Pablo, que era soltero, puede tener hijos en la fe. Y a esos hijos en la fe les puede dedicar tiempo, puede invertir en ellos, puede dar de gracia lo que por gracia ha recibido. Y debe poder aplicar también algunos de los principios que hemos estado estudiando acá, porque la relación de un discípulo o de un discipulador hacia su discípulo, pues va a ser mucho mejor en la medida que ese discipulador realmente es coherente con lo que está enseñando. Si las enseñanzas del que lo está discipulando han estado primero en su corazón, el discípulo lo va a notar. El discípulo se va a dar cuenta, bueno, aquí hay algo genuino. Aquí hay algo auténtico, aquí hay una fe no fingida. Como también si veo una incoherencia, probablemente va a haber problemas en ese discipulado. Entonces la aplicación también de esta enseñanza para los solteros es que deben poder enseñar desde su corazón. Deben poder enseñar desde su corazón a aquellos a quienes están discipulando, a aquellos en quienes están invirtiendo. Y también deben poder prepararse porque no saben si a futuro Dios les permita ser padres, o no saben si a futuro el Señor les use para enseñar a los niños en la congregación. Y esos niños también necesitan ver una fe no fingida, una fe auténtica que sea nacida desde el corazón. Entonces coloqué una frase ahí para meditar, es una adaptación que hice. Ningún predicador puede predicar eficazmente un sermón que no se ha predicado primero a sí mismo. Y la adaptación que le hice es tampoco un papá. Ningún predicador puede predicar eficazmente un sermón que no se lo ha predicado primero a sí mismo y tampoco un papá. Un papá que no se ha predicado primero la palabra, que no se ha predicado el evangelio, que no se ha predicado lo que le quiere enseñar a su hijo, no lo va a poder transmitir eficazmente. Entonces el reto para nosotros como padres es que la palabra esté primero morando en nuestros corazones, que amemos a Dios con toda nuestra alma, toda nuestra mente, todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas, para que así podamos ser eficaces al momento de enseñar a nuestros hijos, para que seamos padres presentes, que podamos ofrecer tiempo de calidad y tiempo de cantidad para nuestros hijos, para así influirlos, para que ellos vivan para la gloria de Dios. Entonces en la parte de atrás coloqué algunas actividades de profundización, les compartí los videos por el grupo del Faro. Hay una predicación del pastor Luis Contreras que se llama Lealtad absoluta al Señor. Tiene que ver con lo que estudiamos en Deuteronomio 6, pero en su contexto más amplio, enfocado precisamente en la lealtad que debe mostrar el padre o los padres al Señor para poder transmitirlo a sus hijos. Y les compartí otra que se llama La paternidad de Dios. Tiene que ver precisamente de cómo los padres, de alguna manera estamos modelando a nuestros hijos ese atributo de que Dios es Padre. Entonces, la paternidad de Dios del pastor Santiago Armel, pueden escuchar ambas predicaciones y escribir ahí en el recuadro las principales enseñanzas y aplicaciones de los videos. También les compartí un artículo muy interesante que se llama Lo que todo padre cristiano debe enseñar a sus hijos, del Ministerio Coalición por el Evangelio. Entonces pueden leerlo y meditar en la importancia que tiene
la enseñanza no fingida, lo que hablamos hoy. La fe no fingida de un padre o madre que se esfuerza en la gracia de Dios para enseñar con diligencia a sus hijos desde el corazón. Y por último, a manera de introspección, pregúntate, ¿cómo impacta tu vida familiar saber que la relación padre e hijo requiere intencionalidad, requiere un esfuerzo y que es la primera imagen que un niño va a aprender acerca de Dios como padre? ¿Cómo impacta realmente tu vida saber eso? Que un día a tu hijo le van a decir Dios es padre y la primera referencia que va a venir a su mente es la relación contigo. Pregúntate también, ¿estás viviendo tu vida cristiana de tal manera que practicas y enseñas el diseño de Dios de la paternidad que enseña desde el corazón y no simplemente desde las estrategias externas? Esto es muy importante porque esto es algo que el mundo no tiene. El mundo está enfocado en los métodos, está enfocado en lo externo, está enfocado en, no sé, la crianza respetuosa y todas esas cosas que el mundo ha tratado de inculcar. Pero lo que vemos en la Escritura es que la crianza empieza en el corazón del papá. Cuando los padres enseñan desde el corazón es cuando pueden ser más eficaces para transmitir esa fe a sus hijos. Entonces, bueno, esas son las actividades para profundizar. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario sobre la enseñanza de hoy, que los padres enseñan desde el corazón. ¿Sí? Compartía un hermano en Provenza, un hermano que es muy dado al servicio y que se nota que ama mucho a Dios y a los hermanos. Él tiene unos hijos y pues él quiere transmitir eso a sus hijos, ¿sí? Él les dice, por ejemplo, digamos en la campaña que teníamos ahorita, usted habla inglés, vaya ayude a traducir, o los jóvenes, nadie ha tomado el rol de esto, tome usted el rol, o como a incluirlo y que también sirva. Pero como decía ahorita el versículo que leíamos, de tratar de no poner esas cargas o no provocarlos o no tener mucha exigencia con ellos. O sea, tener cuidado de pasar a ese extremo de ponerle cargas en ellos. No, y ahí es la importancia del padre presente, ¿no? Porque el padre presente puede conocer hasta cierto punto el corazón de su hijo, porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. La medida en que papá está pasando tiempo con su hijo, va a saber qué hay en su corazón, por lo que sale de su boca. Y así él va a poder darse cuenta, bueno, realmente mi hijo conoce a Dios y quiere servirle, o simplemente es algo que le quiero imponer para, no sé, hacer ver que sí, mi hijo está sirviendo, mi hijo está participando, ¿sí? Entonces es importante tener cuidado de alguna manera con la motivación, porque no queremos forzar a un hijo a convertirse en un fariseo, alguien que se muestra muy bien delante de los demás, pero que por dentro está lleno de corrupción. Lo que queremos es que nuestros hijos amen a Dios y que si deciden servirlo, sea precisamente porque han tenido ese encuentro con Dios y desean vivir para su gloria. Entonces sí, la importancia de estar presente, de conocerlos, de estar ahí para poder guiarlos conforme a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿alguien más quisiera comentar algo? Bueno, entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude como padres a poder cumplir con lo que hemos estudiado la noche de hoy. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por permitirnos seguir aprendiendo acerca de la familia, Señor. Podemos ver en este estudio, en esta serie que hemos estado realizando, cómo la familia es un reflejo del Evangelio. El matrimonio, cuando el esposo está reflejando a Cristo y cuando la esposa está reflejando a la iglesia, eso debe ser una parábola visible para el hijo que observa esa relación, para el hijo que puede ver que papá ama a Dios con todo su ser a pesar de sus defectos, a pesar de que no siempre dice las cosas de la manera correcta, a pesar de que es un pecador, a pesar de que se equivoca en muchas cosas. Debe ser evidente que te ama a ti, debe ser evidente que tú eres lo más importante. De la misma manera con mamá, los hijos deberían poder ver que a pesar de que mamá se irrita, a pesar de que mamá no siempre está amable, no siempre está reflejando una actitud de gozo, a pesar de eso, mamá te ama y mamá te busca y mamá entiende que lo más importante
es vivir para ti. Padre, ayúdanos a los padres que estamos aquí presentes a poder modelar una fe no fingida, una fe auténtica, una fe real. No queremos simplemente aparentar algo que no somos. No queremos tratar de presentarnos como aquellos que nunca se equivocan. Queremos más bien poder ser íntegros, poder mostrarnos tal cual somos, poder mostrar nuestros defectos, entendiendo, Señor, de que nuestros defectos también nos ayudan a predicarle a nuestros hijos y mostrarles la necesidad que todos tenemos, incluyendo papá y mamá, de un Salvador. Padre, ayúdanos, Señor, a ser conscientes de que esta tarea de la paternidad empieza en nuestro corazón, empieza en nosotros. No empieza en los métodos, no empieza en las estrategias, no empieza en lo que hacemos externamente, empieza en nuestro interior. Ayúdanos a ser fortalecidos allí para que podamos, Señor, cumplir a cabalidad con este mandato que tú nos has dejado en las Escrituras. Padre, ayúdanos también a aquellos que están solteros o que tal vez no tienen hijos, que podamos entender también la importancia de que la enseñanza que damos nazca del corazón, que la enseñanza que damos a un hijo en la fe, a un discípulo, a una persona a quien estamos compartiendo lo que hemos aprendido, que también pueda ser una enseñanza no fingida, una enseñanza auténtica, una enseñanza que muestre que primeramente nosotros lo hemos creído en nuestro corazón y que por eso lo estamos compartiendo. Ayúdanos, Señor, a poder ser fieles en esto. Ayúdanos a prepararnos también para poder compartir a este mundo caído, este mundo que está lleno de ideologías, que está lleno de tantas cosas que realmente no están enfocadas en tu palabra. Ayúdanos a poder modelar esto y enseñarlo. Ayúdanos a compartirlo, porque así es como funciona la familia. No son con las estrategias de este mundo, no es con la psicología moderna, es con tu palabra, es con la sabiduría tuya. Ayúdanos, Señor, a poder atesorar esto en nuestros corazones para también compartirlo a otros, para compartirlo a padres que tal vez están frustrados, que no encuentran salida, que se sienten desesperados ante la conducta de sus hijos y que ellos puedan empezar a criar de la manera en que tú has dicho que se debe criar. Padre, ayúdanos, Señor, a poder aplicar todo lo que hemos aprendido en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.